Buen día, ¿cómo estás? Vamos a realizar hoy una entrevista respecto a la cultura política, entonces primero cuéntanos quién eres. Vale, gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez, trabajo para Teleperformance en el área administrativa desde hace 4 años. Soy estudiante de Administración de Empresas y bueno, pues qué gusto poder ayudarte con la entrevista. Bueno, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué entiendes por cultura? Bueno, cultura, desde el punto de vista antropológico, es básicamente la definición de unos rasgos, costumbres, lenguas de una población en un área definida o en una región específica. Digamos una región geográfica. Podemos dar como concepto de cultura lo que compartimos nosotros como bogotanos, que tenemos unas costumbres, que tenemos una forma de hablar, que tenemos una forma de alimentación, y por ejemplo las personas de la costa caribe que tienen otra forma de hablar, ¿sí? Otras costumbres, otras comidas. Entonces la cultura se define como unos rasgos que pasan de generación en generación definidos sobre un área específica. Perfecto, muchas gracias. Ahora cuéntanos, para ti, ¿qué entiendes por el concepto de política? Bien, si bien la cultura digamos que es básicamente un constructo social que se da por asociación de unos individuos en una región específica, ya la política también desde el punto de vista antropológico es la evolución, digamos que de esa población o de esa tribu o de ese grupo de personas que están asentadas en una región y que evolucionan como una sociedad de tipo estatal. Es decir, cuando hay producción de recursos y almacenamiento de los recursos, antropológicamente se da el nacimiento de las sociedades-estado. Cuando se da el nacimiento de las sociedades-estados para proteger ese diferencial en producción, se crean normas y estatutos militares y estatutos gubernamentales, es decir, cómo se va a administrar ese superávit en los recursos que se producen. De ahí nacen unas ciertas leyes y normas para ese conjunto o esa cultura específica, que es lo que podemos llamar como política. Perfecto, gracias. Bueno, y ahora, para ti, ¿qué sería cultura política en ese orden de ideas? Vale, entonces ahora tenemos lo que se da por asociación, que es cultura, lo que se da por crecimiento de esas personas hacia una sociedad estatal, que son normas de convivencia, que es la política. La cultura política es la forma como ese grupo social objetivo dentro de esa sociedad estatal vive y mantiene ese tipo de normas, las modifica de acuerdo al beneficio, de acuerdo al crecimiento, y va adaptando esas normas, esas costumbres a las necesidades de la población. Entendido como cultura política el nacimiento de las constituciones alrededor del mundo. ¿Qué es eso? Ya hablamos de asociación, hablamos de unas leyes y unas normas, pero a lo largo del tiempo esas normas deben modificarse y adaptarse para lo que el pueblo necesita. Eso para mí es la definición de cultura política. Perfecto, muy bien. Muy interesante lo que nos has contado. Ahora, cuéntanos, ¿cómo percibes tú que se genera la cultura política o cómo se desarrolla esta en tu entorno? Básicamente en el ejemplo que te estaba dando, digamos que Colombia es un país con una pluralidad política bastante grande, que se ve muy fuerte, marcada en estos momentos por las tendencias electorales. ¿Qué sucede? Hay políticas de tipo conservador, hay políticas de tipo liberal, neoliberal, y eso genera partidos políticos. Esos partidos políticos en esencia es la expresión de diferentes conjuntos de personas que tienen una manera de pensar y una visión de cómo debería gobernarse o manejarse el Estado. Entonces lo que nosotros vivimos en este momento es esa riqueza étnica que nosotros tenemos, esa pluralidad en costumbres y en política, nos lleva a que haya una vivencia bien fuerte, marcada digamos en las redes sociales, en debates abiertos sobre cómo debería gobernarse el país. Entonces ese para mí es el concepto de la vivencia, de cómo se puede medir que nuestro país tiene una cultura política bastante fuerte, a veces marcada también por las tendencias y muy poco conocimiento de los temas políticos. Es decir,
por ignorancia de muchas masas que se dejan mover por beneficios que son apolíticos, ¿sí? Y también que unas minorías saben cómo manejar, digamos, el poder o las normas en beneficio de ciertas participaciones gubernamentales, lo que genera cadenas de corrupción y demás. Entonces, digamos que cada persona o cada individuo es libre de tener una elección de cómo quiere que se gobierne su país. La construcción en conjunto o la asociación de la valoración, digamos, de este tipo de movimientos es como la muestra latente de que nuestro país tiene una pluralidad en cuestiones políticas bien amplia. Perfecto, gracias Carlos. Bueno, eso ha sido todo por la entrevista que estamos realizando. Te agradecemos su aporte y ha sido un placer. Gracias a ti. Bueno. Una feliz tarde. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, el día de hoy estamos aquí para realizarte una entrevista respecto a lo que es cultura política. Bueno, y cómo se ve reflejada en tu entorno. Pero antes de eso, por favor, cuéntanos quién eres. Haznos una pequeña introducción. Perfecto. Mi nombre es Julián Basto. Pertenezco a la área administrativa en Teleperformance. Trabajo hace 3 años aquí y tengo formación como psicólogo. Muy bien, gracias. Vamos a empezar con la entrevista entonces. Vale. Para ti, Julián, ¿qué es cultura? La cultura es un constructo social en el cual un grupo de personas, de acuerdo a el ambiente, veámoslo como un contexto, por ejemplo, tropical o un ambiente en un contexto, por ejemplo, donde hay nieve. Quiero que te imagines, es una situación en el que el clima es fundamental para la cultura, la alimentación, el lenguaje, las relaciones entre las personas y las reglas que hay entre ellos. Y es que cultura no solo podemos hablar también de la sociedad, en qué contexto, situación o punto geográfico se encuentre, sino también hay muchos temas como la cultura organizacional, por ejemplo. En ese aspecto, cuando hablamos de la cultura organizacional, son como el conjunto de normas de cómo se comportan las personas, cuál es, digamos, la tendencia sobre ellas. Si, por ejemplo, es un ambiente jovial o de pronto es un contexto un poco más serio, eso ya depende, por ejemplo, de la edad de las personas. La cultura la podemos definir más es como la comunión de personas y las reglas básicas que existen y cómo se comportan entre ellas. Perfecto, muchas gracias por tu intervención. Ahora cuéntanos, para ti, ¿qué es política? La política es un poco más robusto que la cultura, puesto que la política exhibe que esas reglas básicas, como todo origen de una sociedad, ya pasan de ser tan rudimentarias y ya son mucho más robustas. Ya existen ya están establecidas, son de conocimiento de las personas. Obviamente existe como como ese elemento punitivo por el cumplimiento o no cumplimiento de las mismas. Ya se establece, son como normas que deben cumplirse, ya es de un carácter más obligatorio y se establecen en una sociedad y a diferencia de otra. Muy bien. Ahora, habiendo dicho esto, respecto a lo que es cultura y lo que es política, entonces, ¿qué sería para ti cultura política? Perfecto. La cultura política ya es un constructo más complejo, porque podemos identificarla como, no sé, pongamos cualquier país de ejemplo, tiene establecidos sus políticas y dentro de la política está toda una región, están ciudades, están capitales, están provincias y los países aledaños. Cuando nosotros hablamos de cultura política es cómo las personas viven, cómo las personas establecen las reglas, cómo las personas acatan o no acatan esas políticas nacionales y cómo permean la cultura. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, veamos a Venezuela. Su cultura política es completamente diferente que la de nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Venezuela está establecido un socialismo, ya es más bien de tipo de régimen.
Entonces, la cultura o lo que viven las personas o su quehacer o cómo se comportan dentro y para su política es completamente diferente a los países latinoamericanos que están basados en un neoliberalismo, por ejemplo. Eso es un ejemplo claro de la cultura política, sin ahondar en terminología. Bien, perfecto. Bueno, ahora que ya nos has contado todo esto, que es súper interesante, quiero que nos comentes cómo percibes este ambiente de cultura política en tu entorno. Hablando del entorno de una forma local, ¿sí? O en tu ciudad, tu país, o donde vives. ¿Cómo tú percibes este ambiente de cultura política? Listo, en la cultura política, aunque los otros ejemplos que tratamos ahorita fueron un poco más macro, la cultura política no tenemos que ir tan lejos. No es un misterio que nosotros como trabajadores utilizamos la mayoría de nuestro tiempo en nuestros trabajos, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que en nuestro contexto laboral nosotros estamos regidos bajo políticas nacionales, políticas de trabajo, políticas que se establecen específicamente para el sector en el cual desempeñes. Y nosotros vivenciamos esto en el día a día por la cultura política propiamente. Entonces, ¿cómo nosotros lo vivenciamos? Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en este contexto, cuando nosotros visitamos cada una de las áreas, cada una de las campañas propiamente como se conoce en nuestro contexto laboral, vamos a identificar que todos estos grupos de personas están regidos bajo las mismas políticas, pero las culturas pueden cambiar. Vamos a encontrar diferencias en cómo se comportan, cómo se solucionan los problemas, cómo se maneja a nivel jerárquico. Y este es el día a día que vivimos y podemos diferenciar como si viajásemos de Bogotá a 2 horas, por ejemplo, al norte o 2 horas al sur, que encontramos culturas diferentes, aunque están regidas bajo una misma política, como lo hacemos en nuestro lugar de trabajo, donde encontramos contextos y grupos de trabajo, donde podemos respirar esos elementos y contextos de cultura política completamente opuestos. Obviamente tienen similitudes porque estamos dentro de un mismo ente en el cual laboramos, siempre y cuando lo analizamos topográficamente vamos a identificar unos elementos muy distintivos entre ellos. Y esta es como la forma más fácil de identificar una cultura política y cómo la vivenciamos, y más que todo es en el día a día de nosotros como trabajadores. Bueno, Julián, muchas gracias por tu ayuda, por tu intervención. Bueno, sí, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Buen día, me presento. Mi nombre es Ronald Viveros, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD-YAC. Bien, a continuación quiero que hablemos respecto a las entrevistas realizadas de cultura política. Inicialmente vamos a hablar del concepto de cultura. La cultura abarca las diferentes formas de expresión de una sociedad, como lo son las diferentes ideologías, la vestimenta, los comportamientos, los rituales que puedan tener. Bien, ahora relacionando este concepto con la información que nos compartieron nuestros entrevistados, vemos que hay un elemento clave que se identifica en cada una de las entrevistas, y es que la cultura está compuesta de todas las vivencias que los individuos de la sociedad que componen dicha cultura tienen entre sí, y es lo que hacen que de un grupo a otro hayan diferencias muchas veces tan marcadas. Bien, entonces esto es lo que hace que la cultura se lleve a cabo. Siempre deben haber unas vivencias, unas interacciones dentro de los individuos de dicha comunidad, de dicha sociedad, para con el fin de simplemente plasmar digamos esas ideologías o esas vivencias, como ya lo dijimos, que son las que nos van a permitir llevar a cabo o estar, digamos, en un ámbito cómodo para dicho grupo social. Continuando ahora con el concepto de política, vemos que no es más que una forma ideológica que busca la centralización del poder en un grupo líder, cuyo fin es velar por las garantías de una sociedad o una población. ¿Cómo es esto? Básicamente, los miembros de una sociedad o de una población, como ya lo mencionamos,
a través del ejercicio de la política, buscan centralizar las decisiones, los objetivos, las ideologías y todo lo que ellos quieren llegar a obtener mediante dicho ejercicio en el grupo que los va a representar. Bien, continuando ahora con la información que nos compartieron nuestros entrevistados relacionado a lo que es política, debemos resaltar que debe haber una regulación. Es muy importante esto, ya que cuando hablamos de poder, el grupo o el individuo, las personas que compongan dicho círculo, que va a tener, digamos, el aval para tomar decisiones y velar por las ideologías, por las garantías de dicha comunidad, pueden hacerlo de una forma inadecuada. Bien, ahí es cuando entra en juego lo que se llama el abuso de poder. Es por esto que para que la política se lleve a cabo debe haber una regulación y debe haber unos estatutos para regular, digamos, la forma en la que se maneja este poder y no se tomen decisiones con fines individuales. Algo que es muy importante y cabe resaltar dentro del ejercicio de la política es la participación de los miembros que componen una comunidad. Hay dos elementos principales, que son el derecho a dicha participación y voto, y su contraparte, que es el deber. Bien, hoy en día nosotros vemos que esta contraparte, este segundo elemento, lo que es el deber, no lo estamos ejerciendo, no estamos haciendo uso de él de una forma adecuada, y esto efectivamente está generando una afectación en lo que es el completo ejercicio de la política, ya que al nosotros no participar de una forma más activa, lo que obtenemos es que, digamos, nuestras ideologías, lo que estamos buscando que se consiga apoyando al grupo, al líder que va a estar al frente de unas propuestas que tengan, digamos, alguna relación con los fines que nosotros buscamos obtener, pues no están siendo tenidos en cuenta. Entonces esto está generando una afectación hoy en día. Creo que es algo que es importante resaltar y pues tener en cuenta, en consideración con la información que compartieron nuestros entrevistados respecto a la participación activa de la sociedad para hacer un correcto uso de este ejercicio. Muy bien, ahora para continuar, hablamos del concepto de cultura política. Para hablar de ese concepto quiero enfocarlo mucho en, digamos, el ámbito en el cual yo he utilizado para llevar a cabo las entrevistas, que es un ámbito corporativo, es mi ámbito laboral, y quiero, digamos, resaltar, traer a colación a este ejercicio lo que es la cultura política allí. De esta manera vamos a ver cómo nos rodea, cómo interactuamos con ella día a día, y de esta manera cómo se representa, cómo se ve la cultura política y qué resulta siendo para este ámbito específico. En la información que nos compartía uno de nuestros entrevistados, nos hablaba de grupos definidos. Bien, entonces, cada grupo o cada microcomunidad siempre debe velar por unos objetivos, la consecución de unos resultados y el cumplimiento de unas actividades. Sin embargo, para poder llevar a cabo esta actividad de una forma adecuada, es muy importante que el grupo, las personas que componen y que están llevando a cabo funciones específicas para la obtención de dichos resultados, generen una interacción entre ellos con dicho fin. Y es normal pensar que las estrategias que se usan de manera interna e interdisciplinar entre cada uno de esos grupos difieren. Bien, entonces aquí es como nosotros vemos que estos elementos nos ayudan a identificar cómo se lleva a cabo la cultura política en este medio, en este entorno, ya que se están llevando a cabo, primero, cada grupo buscando la consecución de dichos objetivos, de dichos resultados,
debe también interactuar con otros para así poder obtener dichos resultados. Bien, es algo que en nuestro ámbito es conocido como las áreas de apoyo. Bien, entonces, en el ámbito corporativo, como ya lo mencioné, es una cadena, digamos, de todos estos grupos, de todas estas áreas que deben llevar a cabo sus funciones para que una área superior tome la gestión realizada y de esta manera pueda cumplir con otros objetivos y así continuar la cadena. Entonces, de esta manera vemos cómo se evidencia aquí la cultura política en las diferentes interacciones y vivencias, como lo mencionamos al inicio de este video, para que la comunidad que compone a cada grupo específico pues pueda obtener así los resultados que busca. Y aquí, como bien lo habíamos mencionado también al hablar de política como concepto, hay unas regulaciones que miden y digamos que nos orientan, muchas veces podríamos llegar a hablar de límites, pero que ayudan a regular la gestión para que el ejercicio se complete de una forma adecuada. Muchas gracias.